Feliz sábado, hermanos. La iglesia se ve llena, qué bueno. Somos muchos para esta verdad presente, ¿verdad? Yo nunca me imaginé que iba a haber una congregación tan grande así, ¿no? De gente que profesamos la verdad presente, pero qué bendición. Una verdad tan impopular como esta. Que Dios permita que nuestras iglesias, ¿verdad? Poco a poco la gente va a ir incorporándose a este maravilloso mensaje de salvación que el Señor le ha dado a su iglesia en estos posteriores tiempos. Bien, bueno, yo creo que bienvenidos todas las visitas en general. Soy malo para los nombres, pero bienvenidos todos. Las visitas y los que no son visitas también, siéntanse grandemente bienvenidos. Bien, en esta mañana yo creo que una de las cosas que está en el tintero, está en el tapete, son precisamente los eventos finales. Yo creo que nosotros como pueblo, cuando vemos las noticias, cuando vemos realmente todo lo que ha de acontecer en este mundo, realmente no podemos dejar de decir lo que la iglesia necesita conocer para su salvación, o las advertencias que necesita la iglesia conocer para no caer en las trampas del enemigo. Como pueblo nosotros necesitamos saber qué es lo que ha de suceder para que estemos apercibidos y nos preparemos para que cuando Cristo venga podamos decir: este es nuestro Dios, ¿verdad? Le hemos esperado y Él nos salvará. Así que el mensaje que tengo en esta mañana lo he titulado La imposición del decreto dominical. Yo creo que una de las cosas que nos preocupa a la mayoría de nosotros como pueblo de Dios es precisamente este decreto dominical que se ha de imponer dentro de poco tiempo. Y necesitamos estar apercibidos de lo que ha de suceder para que cuando esto venga nosotros estemos dispuestos, si es posible, a dar nuestras vidas porque el nombre de Cristo sea glorificado. ¿Ok? Bien, hermanos, desde el mismo principio del mundo, o sea, desde que el pecado entró a esta tierra, estamos en un conflicto cósmico, es decir, una guerra entre el bien y el mal. O sea, en otras palabras, estamos ante la gran controversia entre nuestro Señor Jesucristo y el príncipe del mal, que es Satanás. O sea, una vez que el pecado entra en este mundo, el Señor le dio este decreto, vamos a decirlo así. O sea, el Señor dio un decreto y ese decreto lo encontramos en un versículo muy conocido, que está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Yo creo que este versículo lo sabemos todos nosotros, ¿verdad? Fue la sentencia por causa del pecado. Se declaró una guerra en ese momento. Y esto está en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estamos viendo claramente aquí, mis queridos hermanos, que no puede haber amistad o armonía entre el bien y el mal. No puede haberlo. El Señor declaró una enemistad, una guerra, un rechazo entre el bien y el mal. Entonces, a partir de ese momento, hemos visto a través de toda la historia de la Biblia, hemos visto una guerra. Hemos visto hombres impíos que se han dado la tarea de perseguir a todos aquellos pocos justos que vemos en la palabra de Dios. Desde el mismo momento que entró el pecado en este mundo hasta el fin del tiempo, siempre vamos a ver una persecución, siempre vamos a ver oposición entre el bien y el mal.
Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, el Señor vino a restaurar, no solamente vino a salvar a los pecadores, sino también vino a restaurar esa ley que había sido pisoteada, vamos a decirlo así, por la iglesia de sus tiempos. Estamos hablando de los escribas y los fariseos. Habían convertido la ley de Dios en puras tradiciones. Por eso dijo el Señor, en vano me honran, siguiendo como doctrinas mandamientos de hombres, tradiciones, por supuesto. Por eso es que como el Señor no se sometió a los dictados o a la ley de los escribas y los fariseos, vamos a decirlo en estos términos, al mismo Señor Jesucristo lo acusaron de que él estaba violando la ley. O sea, en otras palabras, estaba violando la ley de Dios. Pero fíjense, hermanos, lo que dijo el Señor Jesucristo o la respuesta que dio el Señor Jesús en Mateo capítulo 5. Vamos a abrir nuestras Biblias. En Mateo capítulo 5, en ese sermón de la montaña que dio nuestro Salvador Cristo Jesús ante una gran multitud. Mateo capítulo 5, y vamos a leer los versículos 17 y 18. Vamos a esperar que todos, ¿verdad?, abran sus Biblias, porque es un buen ejercicio, mis queridos hermanos, un buen ejercicio que nosotros todos abramos la Biblia, leamos juntos. Eso ayuda a la espiritualidad, a que la espiritualidad crezca en cada uno de nosotros, a que comprobemos lo que la palabra de Dios dice. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18 dice lo siguiente. Fíjense las palabras que dijo el Señor Jesucristo a los escribas y los fariseos que lo acusaban de violar la ley de Dios. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué quiso decir nuestro Salvador Cristo Jesús con estas palabras? Que la ley de Dios es eterna, como el trono de Dios. Pero fíjense que las mismas palabras que dijo el Señor aquí en estos versículos que acabamos de leer, Él las repite. Y las repite en Mateo capítulo 24, versículo 35. Vamos allá. Mateo capítulo 24, versículo 35. Fíjense, hermanos, la eternidad de la ley de Dios. Un versículo cortico, pero muy sustancioso, muy abarcante. Escuchen lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 35. Dice claramente la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria al Señor. El Señor nos está diciendo que primero se acaba este cielo que vemos nosotros, esta tierra, primero se acaba antes de que se frustre una tilde de la ley. Así que podemos estar, hermanos, más que seguros que la ley de Dios jamás puede ser invalidada por el trono de Dios. Pero sin embargo, vemos en la palabra de Dios, vemos lo opuesto. Y lo opuesto es que se levantó el hombre de pecado, el hijo de perdición, que iba a anular la santa ley de Dios. Vamos a buscarlo. El profeta Daniel lo describe en el libro de Daniel capítulo 7, un versículo que también hemos leído aquí en esta iglesia. Daniel capítulo 7, y vamos a leer el versículo 25, para que ustedes vean, hermanos. Y aquí está hablando el profeta Daniel en el contexto de las 4 bestias que están contenidas en este capítulo, y habla de la 4ª bestia, que de la 4ª bestia iba a surgir
de esos 10 cuernos iban a ser derribados 3 cuernos y en su lugar iba a surgir un cuerno pequeño que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Pero este cuerno pequeño, dice el versículo 25, escuchen lo que dice, o lo que iba a hacer este cuerno pequeño, que ya nosotros sabemos que representa a ese poder político religioso conocido como el papado. Dice Daniel capítulo 7, versículo 25, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, con este versículo nosotros pudiéramos sacar todo un sermón completo con este versículo, nada más con este versículo. Porque fíjense, hermanos, que este poder político religioso, este cuerno pequeño, se iba a oponer a lo que dice Dios en su palabra. Y siempre ha sido así. Desde que surgió el papado, desde que surgió el hombre de pecado, siempre se ha opuesto contra todo lo que se llama Dios y dice que hasta es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Lo ven? Entonces vemos aquí claramente, y fíjense bien, hermanos, hay un detalle muy importante en este versículo 25 de Daniel capítulo 7. Dice que pensará, escuchen esto, pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué dice pensará? ¿Por qué no dice que va a cambiar? ¿Saben por qué? Es que lo leímos anteriormente, porque Él no puede cambiar la ley. Y gracias a nuestro Padre Celestial, que el original está ¿dónde? En el cielo. El original de los 10 mandamientos está en el cielo. Una copia está escondida en el arca. Todavía está el arca que no la han podido sacar. Pero podemos ver claramente, mis queridos hermanos, que dice claramente que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, ¿hacia dónde va este mundo? ¿Hacia dónde nos estamos conduciendo nosotros, hermanos? Simple y llanamente hacia la invalidación de la ley de Dios. Hacia eso vamos. Y para ello nosotros sabemos que el hombre de pecado, es decir, este ecumenismo que estamos viendo cómo se está formando cada vez más, la unión del papado, del protestantismo apóstata unido con el Estado. En otras palabras, se está formando un verdadero monstruo religioso que va a perseguir y va a oprimir a aquellos que no cumplan con los dictados de la bestia. Fíjense, hermano, vamos a leerlo. Estas mismas palabras las repite el profeta Juan o el apóstol Juan en el Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a leer primeramente para que nosotros veamos que en este capítulo 13 de Apocalipsis vemos nosotros a 2 bestias, ¿sí? Vemos una primera bestia que está de los versículos del 1 hasta el 10. Y vemos una segunda bestia que está desde el verso 11 hasta el verso 18. Pero fíjense bien, vamos a primeramente a leer esa primera bestia que está en Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí está hablando, por supuesto, ya nosotros sabemos que esta primera bestia representa al papado, representa a ese poder político religioso que está allá en Roma. Esta es la primera bestia. Pero también este capítulo nos habla de una segunda bestia que está
y vamos a leer los versículos 11 y 12 primeramente. Ya nosotros sabemos que esta bestia semejante a un cordero que habla aquí, Apocalipsis capítulo 13, esta segunda bestia representa a esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Así lo confirma el espíritu de profecía en el libro El conflicto de los siglos. Pero vamos a leer primeramente los versículos 11 y 12 de Apocalipsis capítulo 13. Dice la palabra de Dios: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué hace esta segunda bestia? Obliga a todos ¿a qué? A que adoren ¿a quién? A la primera bestia. ¿Lo ven? En otras palabras, el papado, el protestantismo apóstata y el gobierno de los Estados Unidos obligando ¿a qué? A que se adore a la primera bestia. ¿Lo ven? Ahora, fíjense bien, hermanos, lo que sigue diciendo, y es aquí donde está la lectura bíblica, los versículos del 15 hasta el 17. Fíjense bien, hermanos, el carácter, y quiero que noten bien lo que dicen estos versículos, las palabras que podemos leer en estos versículos, que son palabras de obligación. Es algo impuesto a la fuerza. ¿Ok? Dice los versículos del 15 al 17 de Apocalipsis capítulo 13. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí hay sentencia de muerte sobre todos aquellos que no quieran adorar a la bestia, ¿verdad? Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta, hermanos, que el carácter de la bestia es de imponer, de obligar? Al principio va a ser como sucedió allá en la llanura de Dura, allá en Babilonia, que al principio, y vamos a leer esos versículos, ¿verdad? Como fue en los tiempos del profeta Daniel. Es decir, hermanos, en otras palabras, la imposición de la ley dominical prácticamente es un reflejo de lo que sucedió en Babilonia. Estamos hablando en los tiempos del rey Nabucodonosor. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Daniel capítulo 3. Ustedes saben muy bien, antes de leer este capítulo, vamos a recordar ¿qué fue lo que pasó allá en Babilonia? Nosotros sabemos, hermanos, que el pueblo de Israel, bueno, ya no era la nación de Israel, era el pueblo judío, porque recuerden, ya la nación se había diezmado, la nación de Israel, y ya solamente quedaba el pueblo judío depositario de esas preciosas verdades, así como hoy día la iglesia adventista es depositaria de la verdad. Pero en ese tiempo el pueblo judío fue el único que tenía el candelero de la verdad. Y ellos, obviamente, estaban en desobediencia a las órdenes de Dios. Y tanto fue que el Señor los exhortaba a que obedecieran. Y como no querían obedecer, el Señor finalmente los llevó cautivos a Babilonia. Es decir, utilizó a Nabucodonosor y el Señor lo llama su siervo. Fueron llevados cautivos ¿a dónde? A Babilonia, para que duraran 70 años de cautiverio. Pero fíjense, esa gran nación, es decir, los que quedaron sobrevivientes de esa invasión a Jerusalén por parte del rey Nabucodonosor, los que quedaron sobrevivientes de esa gran mortandad que hubo, fueron llevados cautivos a Babilonia. Duraron 70 años, pero durante esos 70 años, la religión, o sea, solamente 4 jóvenes fueron los que brillaron y fueron los que dieron el testimonio de una verdadera religión. Y fueron Daniel,
Ananías, Misael y Azarías. Ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que antes de que el rey Nabucodonosor hiciese esa gran estatua de oro, ya él había tenido previamente un sueño, que lo vemos en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel. Ese sueño que tuvo el rey Nabucodonosor no era un sueño, no era un simple sueño, era una visión que se la mostró al rey Nabucodonosor. ¿Para qué? Porque no es lo mismo que un profeta de Dios hable y la gran mayoría de las personas no lo escuchan. Pero basta que se le muestre a un rey terrenal para que toda una nación escuche lo que ese rey dice. Por eso fue que el Señor le mostró ese sueño primeramente al rey Nabucodonosor y después se lo muestra la interpretación. No solamente el sueño, sino la interpretación al profeta Daniel. Y fue cuando el profeta Daniel le explicó qué significaba esa imagen que él había soñado. Verá que tú eres esa cabeza de oro y después de ti vendrá un reino de plata y después posteriormente un reino de bronce y más tarde un reino de hierro y finalmente un reino de hierro y barro cocido. Pero al rey Nabucodonosor no le gustó eso, porque decía, no, pero yo voy a hacer una estatua. Y cuando él hizo la estatua completamente de oro, ¿qué dio a entender el rey Nabucodonosor? Que él es eterno y a mí nadie me saca del poder. La mayoría de los reyes terrenales piensan de esa manera. Su gran preocupación es que alguien los saque del poder o les den un golpe de estado. Todavía nosotros vemos eso, la preocupación de la mayoría de los jefes de estado. Se preocupan por tener su gobierno lo más seguro posible y eso fue lo que pasó en los tiempos del rey Nabucodonosor. Pero sin embargo, él hace esta imagen toda de oro y obliga a todos a que se postren ante esa imagen que él había hecho. Y el que no se postre, ¿qué va a pasar con él? Iba a ser echado en un horno de fuego ardiendo. Ese era el castigo que el rey Nabucodonosor o ese decreto que él había levantado en los tiempos de Babilonia. Pero vamos a leerlo. Primeramente vamos a leer aquí en Daniel capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 3 al 6. Daniel capítulo 3, versículos del 3 al 6. Dice la palabra de Dios. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y versículo 6 dice: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ante este decreto del rey Nabucodonosor, la mayoría, y escuchen bien, la mayoría de los que habían sido llevados cautivos a Babilonia, todos ellos también eran creyentes, vamos a decirlo en términos modernos, creyentes de la verdad presente. Todos los que habían ido, todos creían en la verdad presente, tenían este evangelio del reino, es decir, eran depositarios de la verdad. Y habían sido enseñados a que la idolatría es pecado. Ellos lo sabían. Pero miren, hermanos, un detalle muy importante. Cuando este rey Nabucodonosor emite ese decreto, ¿qué pasó con la gran mayoría de los que creían en la verdad presente? Por miedo a perder la vida, se postraron ante la imagen. Pero solamente un pequeño grupo, 3 jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías, no se postraron ante la imagen. Imagínense ustedes, hermanos, la gran mayoría postrándose y solamente 3 personas de pie. Todos los ojos se van a dirigir hacia la persona. ¿Y esto qué les pasó?
Estos no saben la amenaza de muerte que hay. Pero ¿qué fue lo que dijeron estos 3 jóvenes hebreos? Fueron llevados ante el rey Nabucodonosor. Si es verdad que ustedes no se han postrado ante mi imagen, sepan que cuando suene la música y no se postran, ustedes van a ser echados dentro de un horno que arde con fuego. Y que Dios los va a librar de mi mano. Esas fueron las palabras del rey Nabucodonosor. ¿Y qué contestaron ellos? Sepas, oh rey, que tenemos un Dios en los cielos que nos puede librar de tu mano. Y si no nos libra de tu mano, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. Ese es el carácter que nosotros necesitamos. Ese es el carácter que nosotros necesitamos. Un afianzamiento en la verdad. Y eso fue lo que tuvieron precisamente estos 3 jóvenes hebreos. Ellos fueron educados, pero acuérdense que eso no fue producto de la casualidad. Esto fue una educación que ellos recibieron desde niños. Una educación que fue por años. Y los enseñaron a adorar al único Dios verdadero. Y que no podían transigir con nada. Que si era posible hasta con su propia vida, tenían que pagar la fidelidad al Dios creador de los cielos y de la tierra. Hermanos, a mí me gusta mucho esta historia porque en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, nosotros, ante tantas malas noticias, nosotros debemos de nutrirnos con estas buenas noticias. De que hay un remanente que no va a doblar sus rodillas delante de Baal. Ese es el carácter que Cristo quiere que tú y yo formemos. Que nosotros le permitamos al Señor que el Señor lo pueda edificar en cada uno de nosotros. Para eso hemos sido llamados todos los que estamos aquí. Así que, hermanos, ya ustedes saben y conocen la historia de lo que pasó con esos 3 jóvenes hebreos. Ellos prefirieron morir antes de postrarse ante un ídolo levantado por un rey terrenal. Y ellos dijeron, bueno, no importa, vamos a morir, pero no nos vamos a postrar ante la imagen. Y ya nosotros sabemos la historia, que salieron, hermanos, ni siquiera olor a humo había en sus vestiduras cuando salieron. Y hasta se paseaban por el fuego, tranquilos. Ni siquiera una quemadita así, ni una llaguita tuvieron en sus cuerpos. Hermanos, a mí me gusta mucho esta historia, porque esta historia nos aumenta, nos alimenta la fe que nosotros necesitamos cuando precisamente seamos llevados o cuando se presente este decreto dominical que va a ser la gran prueba para el pueblo profeso de Dios, para todos los que profesamos esta verdad presente. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí vamos a pasar por ese momento. Y por eso es muy importante que nosotros como iglesia, como pueblo, como individuos, nos preparemos para que cuando ese momento venga también podamos decir exactamente como los 3 jóvenes hebreos, no nos vamos a postrar ante tu imagen, no vamos a aceptar la ley dominical, no vamos a recibir la marca de la bestia. Y eso tiene que estar, hermanos, en nuestra conciencia, hasta en nuestro subconsciente debe estar eso, para que nosotros actuemos, para cuando eso venga, de la forma más natural posible y le digamos no a la bestia y a la imagen de la bestia. Así tiene que ser, ¿verdad? Escuchen bien, hermanos, cómo va a ser establecido este decreto dominical. Dice el Conflicto de los Siglos, en la página 498, dice lo siguiente. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, ¿cuándo qué? Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola.
Una de las cosas que ha caracterizado esta nación de los Estados Unidos ha sido que ha sido un país donde, primeramente, hermanos, y tenemos que estar agradecidos por eso, aquí nació la verdad del Evangelio eterno en este país. Y por eso es que no es casualidad de que todos nosotros que venimos de diferentes países estemos aquí. Quizás el medio que nos impulsa a venir a este país es la crisis económica de nuestros países. Pero gracias a esa crisis en nuestros países es que tenemos la oportunidad de venir a esta gran nación. Y digo gran nación porque esta nación fue fundada bajo dos pilares fundamentales: libertad civil y libertad religiosa. Pero tristemente, mis hermanos, eso va a llegar un día en que eso se va a terminar. ¿Por qué razón los Estados Unidos ha sido un país tan próspero? Porque todavía se mantiene la separación de iglesia y Estado. Tanto es así, bueno, eso está en la enmienda Johnson. Hay una enmienda en la Constitución norteamericana que se llama la enmienda Johnson. Esa enmienda dice, en pocas palabras, para no entrar mucho en detalle, esa enmienda dice o prohíbe a las iglesias de que se mezclen con política. ¿Ok? La mayoría de las iglesias protestantes norteamericanas, de acuerdo a la enmienda Johnson, no pueden utilizar sus templos para proselitismo político. Eso está penalizado, eso está prohibido por la enmienda Johnson. ¿Qué pasó en los tiempos de cuando estuvo gobernando el presidente Donald Trump? Donald Trump, a través de un decreto ejecutivo, él intentó, o creo que ya que lo hizo, ¿verdad? Intentó derogar esa enmienda Johnson, porque él quería que también las iglesias se prestaran para la propaganda política. Hermanos, y eso, los padres de esta nación estuvieron muy claros en eso. Miren qué diferencia, hablando en los tiempos de George Washington, de Abraham Lincoln, todos ellos escribieron a favor de la separación de iglesia y Estado, de la libertad civil y religiosa. Ellos abogaron mucho por la libertad civil y la libertad religiosa que hoy por hoy nosotros disfrutamos. Pero miren cómo se está volcando este mundo. Poco a poco los acontecimientos que estamos viendo nos están llevando, hermanos, a que se aprueben leyes severas, leyes prohibitivas que van a coartar la libertad civil y la libertad religiosa. Voy a leerles aquí, para los que tienen la Biblia de estudios, un comentario comentando, valga la redundancia, Apocalipsis capítulo 13, versículos del 14 al 17, y se titula, el comentario se titula Apostasía y ruina nacional, para los que tienen esta Biblia de estudios. Apostasía y ruina nacional. Escuchen bien lo que dice este comentario, comentando, por supuesto, de estos versículos de la lectura bíblica. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 13, comentando los versículos del 14 al 17. Y el título del comentario es Apostasía y ruina nacional. ¿Ok? Dice, cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular, estamos hablando del poder civil, por supuesto, para sostener una falsa religión por oponerse a la cual sus antepasados sufrieron la persecución más dura, cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. ¿Qué va a pasar? Y fíjense bien, hermanos, todavía nosotros disfrutamos de esa libertad civil y libertad religiosa en esta nación. ¿Qué es lo que va a causar la ruina de los Estados Unidos? Cuando se una la iglesia con el Estado, y no vayan a creer que el Estado va a tener dominio sobre la iglesia, no, es al revés, la iglesia va a tener dominio sobre el Estado.
Por eso, hermanos, cada vez que ha habido unión de iglesia con el Estado, el resultado de esa unión siempre ha sido persecución. Ha habido persecución siempre que ha habido unión de iglesia con el Estado. Bueno, de hecho lo vemos nosotros en los 1260 años de supremacía papal que se extendieron desde el año 538 hasta el año 1798 después de Cristo. Esa edad oscura, en ese tiempo cuando quemaban las Biblias, cuando todos aquellos que se atrevieron a serle fiel al Señor fueron llevados a la hoguera, fueron torturados. Hubo salvajes torturas que lo habla el conflicto de los siglos en ese tiempo tan oscuro. Estamos hablando que en esa época la Iglesia Católica, estamos hablando del papado, y acuérdense bien, y quiero hacer una aclaratoria, ¿no? Para los que nos están escuchando a través de la internet, no tenemos nada, y eso siempre hacemos énfasis en esto, no tenemos nada en contra de los feligreses católicos. Ellos son personas buenas también y el Señor tiene un pueblo que lo va a sacar de las diferentes iglesias, un remanente que va a salir de toda nación, tribu, lengua y pueblo. No tenemos nada, por supuesto, en contra de los creyentes católicos o bautistas, testigos de Jehová, cualquier denominación religiosa, no tenemos nada en contra de ellos, pero sí estamos en contra del error, estamos en contra de un sistema que se opone a todo lo que se llama Dios. En eso es que estamos en contra es del sistema. Y el mundo necesita saber que es el sistema el que va a obligar a pequeños, grandes, ricos y pobres, ¿a qué? A que reciban la marca de la bestia. ¿Ok? Es muy importante que nosotros entendamos eso. Entonces, mis queridos hermanos, podemos ver cómo la iglesia, como les decía, va a tener pleno dominio sobre ¿quién? Sobre el Estado. Y también en la Biblia lo podemos leer. Apocalipsis capítulo 17, vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 17 y vamos a leer los versículos 3 y 4. Apocalipsis capítulo 17, versículos 3 y 4. Para que ustedes vean, hermanos, cómo la iglesia domina al Estado. Fíjense bien. Apocalipsis capítulo 17, versículos 3 y 4 dice, este es el apóstol Juan describiendo esa visión de esta bestia que vio allá en la isla de Patmos. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oros, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. De acuerdo a estos símbolos que vio el apóstol Juan allá en Patmos, vemos, ya nosotros sabemos lo que significa cuando la Biblia habla de mujer. La palabra mujer significa, primeramente, el sexo femenino del ser humano, en primer lugar, y en segundo lugar, representa ¿a qué? La iglesia. Hermanos, lo más interesante de esto, allá en Venezuela, cuando yo le estaba dando estudios bíblicos a una pareja joven, ellos estaban muy interesados en conocer las profecías y todo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y el joven que estaba recibiendo, es así como cuando uno tiene ese primer amor, que uno va recibiendo todo, ¿verdad? Y uno está como una esponja, que uno todo lo recibe y lo entiende. Y este muchacho, cuando yo le leí, sin yo decirle nada, cuando yo le leí este versículo 4, dice que la mujer estaba, ya él sabía que mujer representaba iglesia. Entonces cuando leí este versículo, que la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, ahí mismo me dijo, hermano Rancé, esa es la iglesia católica. Sin yo decirle nada, ¿por qué, hermanos? Yo creo que aquí nosotros no necesitamos ser teólogos para nosotros poder entender estos símbolos tan sencillos que el Señor ha puesto en su palabra, para nosotros entender que está hablando de un poder político religioso que se iba a oponer a todo lo que Dios decía. Pero fíjense, hermanos, volviendo al versículo 3, hay un detalle muy importante. Fíjense, hermanos, quién domina a quién.
Dice, y vi a una mujer. ¿Cómo estaba la mujer? Estaba sentada ¿sobre dónde? Sobre la bestia. En otras palabras, eso es símbolo de dominio. La mujer, es decir, la iglesia, en este caso la iglesia católica, dominando ¿a dónde? ¿A quién? Al poder civil, que es al Estado. Es decir, hermanos, en el tiempo del fin vamos a ver nosotros esta unión que cada día se va a concretar más, y cuando esto se culmine, esta unión va a terminar en una persecución implacable. Se va a terminar esta libertad religiosa y civil de la cual disfrutamos nosotros hoy día, y vamos a hacer, hermanos, vamos a volver a la época del romanismo. En otras palabras, vamos a volver a lo que es la supremacía papal, así como lo hubo en los tiempos de esos 1260 años de supremacía papal. Asimismo se va a repetir en nuestros tiempos. Y va a ser peor todavía, porque acuérdense que el dragón, ¿verdad?, descendió con grande ira sabiendo que tiene poco tiempo. Es decir, Satanás, sabiendo que tiene poco tiempo, descendió con grande ira y va a tratar de acabar y destruir a todo aquel que pueda hacerlo. Por eso, hermanos, todo va a depender de nuestra preparación espiritual para poder resistir a ese enemigo peligrosísimo de la libertad civil y la libertad religiosa, como lo es ese poder político religioso conocido como el papado. En el tiempo del fin, el mundo estará sometido, hermanos, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿verdad?, a dos amenazas opuestas. Ya nosotros estamos llegando a ese tiempo. O sea, este mundo va a llegar ¿a dónde? Vamos a tener dos amenazas opuestas. ¿Cuáles son esas dos amenazas opuestas? Por un lado, la imposición de la marca de la bestia, y por otro lado, la amenaza más terrible de Dios en toda la Biblia, que la encontramos en el mensaje del tercer ángel. Pero vamos a leer primero Apocalipsis capítulo 13, que es la amenaza de la bestia hacia el mundo entero. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, que es la lectura bíblica. Esta es la amenaza, hermanos, si nosotros no recibimos la marca de la bestia. ¿Qué va a pasar si no la recibimos? Escuchen bien lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Dice, y hacía que a todos, o sea, aquí está hablando no de un grupito, o sea, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Lo ven? O sea, ¿con qué está amenazando la bestia? Si usted no tiene la marca de la bestia, en el futuro, fíjense cómo todo se está llevando a automatizar todo de tal manera, hermano, que para que usted pueda comprar, bueno, ya lo estamos viendo, ya prácticamente el dinero cash está desapareciendo y todo van a ser transacciones electrónicas. Todo se ha hecho de tal forma y vemos cada vez el avance de la tecnología, cada vez crece más y más la tecnología. Y no es tristemente para servicio del hombre, sino que el hombre va a estar al servicio de la tecnología. Hacia eso vamos a llegar también. Pero fíjense, todo esto se está haciendo ¿para qué? Para tener un mayor control de toda la población. Porque es imposible, a través de los métodos rudimentarios, tener un control sobre toda una población mundial. La única manera de poder tener control sobre el mundo entero, sobre toda la humanidad, es a través de la tecnología. Y a través de la tecnología, ellos saben toda su vida, la pueden saber a través de una tarjeta o a través de un chip. Todo eso lo van a conocer ellos. Ellos saben cuáles son sus movimientos. ¿O es que acaso el teléfono celular no nos está, todo el tiempo le está dando datos a ellos de dónde está usted, qué es lo que usted hace, qué es lo que usted compra, qué es lo que usted lee? Todo eso está precisamente en el teléfono. Y miren que ahora los teléfonos celulares modernos que están saliendo, ya usted no les puede quitar la batería, porque la única forma de
de que quede muerto es sin la batería. Ahora usted no le puede sacar la batería. Aún apagado, todavía ellos pueden escuchar inclusive conversaciones, pueden espiarlo. Ya no necesitan de los espías como antes. El espía suyo es el teléfono. Y ahí está todo, hermanos. Todo se ha hecho con este propósito de tener un control sobre toda la humanidad. Ese es el propósito. Así que, por un lado, hermanos, la amenaza de la marca de la bestia. Eso por un lado, ¿verdad? Y por el otro lado también está la amenaza de Dios. Vamos a buscarlo en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10, el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. Escuchen bien lo que dicen estos versículos, hermanos. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Por un lado tenemos la amenaza de la bestia y por otro lado tenemos también la amenaza del Dios Altísimo. ¿Qué va a pasar con los que reciban la marca de la bestia? Porque aquí, hermanos, para poder comprar y vender, usted tiene que tener, en el futuro va a ser así, tiene que usted tener la marca de la bestia. Ahora, ¿qué es la marca de la bestia? Es la adoración o el guardar el día domingo o ser fiel a ese día en el momento en que se dicte el decreto dominical. Eso es muy importante, porque dice la sierva del Señor que ahora en este momento los que están guardando el domingo aún no han recibido la marca de la bestia. ¿A partir de cuándo se hace efectiva la marca de la bestia? Es a partir del momento en que se establezca el decreto dominical. Por eso es que el decreto dominical o la ley dominical va a ser la gran prueba para el pueblo de Dios. Hermanos, se va a repetir la misma historia de lo que ocurrió allá en la llanura de Dura con los 3 jóvenes hebreos o con esa inmensa multitud que se postró tristemente ante la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Bien, voy a leerles aquí en la Biblia de Estudios, para los que tienen la Biblia de Estudios, el comentario que está comentando los versículos de Apocalipsis 13, del 11 al 17, titulado La Iglesia y el mundo en corrupta armonía. Para los que tienen la Biblia de Estudios, se titula La Iglesia y el mundo en corrupta armonía, comentando Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 hasta el 17. Dice: la palabra de Dios declara explícitamente que la ley divina será menospreciada. ¿Qué declara la palabra de Dios? Dice que la ley divina, o sea, la ley de Dios, será menospreciada. En otras palabras, va a ser invalidada la ley de Dios. Hollada por el mundo. Prevalecerá extraordinariamente la iniquidad. ¿Qué dice ella? Prevalecerá extraordinariamente la iniquidad. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado, y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Aquí la gran crisis que se aproxima al mundo. Pero aquí la gran crisis se aproxima al mundo. Las Escrituras enseñan que el papado recuperará su perdida supremacía y que se volverán a encender los fuegos de la persecución debido a las serviles concesiones del mundo que se llama protestante. Imagínense ustedes, hermanos, que la sierva del Señor dice en una de las citas que el mundo protestante prácticamente han exaltado al papado. Es decir, los mismos papistas se sorprenden de la manera como el llamado mundo protestante le ha tendido la mano. Cuando los peregrinos, aquellos
reformadores en los tiempos de Martín Lutero enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado, así lo dice el Conflicto de los Siglos. Por eso es que los valdenses, que fue un pueblo, fue una nación, una iglesia que hubo en ese tiempo, ellos, hermanos, prefirieron la muerte antes de someterse a los dictados de Roma. Y hubo un día, yo creo que algunos de los que estamos aquí creo que vimos esa serie, hay una serie que yo se las recomiendo que hizo la Iglesia Adventista que se llama Guardianes de la Flama. Yo no sé quiénes la han visto aquí, pero uno de los capítulos, el primer capítulo, habla precisamente de los valdenses, cómo fueron ellos perseguidos. Es más, ellos tenían, que hoy por hoy todavía se conserva allá en las montañas del Pra del Torno en Italia, la famosa iglesia de la cueva. Ahí, hermanos, ellos se alumbraban con antorcha y ahí era que guardaban el sábado, ahí era que celebraban el sábado. Hermanos, y no crean ustedes que eso fue nada más en esa época. Nosotros también vamos a volver otra vez exactamente y hasta literalmente vamos también a caer en la misma situación. Huyendo de todo este poder que va a perseguir a los santos del Altísimo. Recuerden como lo dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Ok? Bien, otro comentario, la mano perseguidora del enemigo, aquí mismo comentando esos mismos versículos. Dice, de Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 17, el comentario se titula La mano perseguidora del enemigo. Escuchen lo que dice. Poderes religiosos que afirmarán que son leales al cielo y que tienen las características de un cordero, demostrarán por sus actos que tienen el corazón de un dragón y que están instigados y dirigidos por Satanás. Viene el tiempo cuando los hijos de Dios sentirán la mano de la persecución porque santifican el séptimo día. ¿Qué va a pasar con los que sigamos santificando el séptimo día? Sentirán la mano dura de la persecución. Satanás ha promovido el cambio del día de reposo con la esperanza de llevar a cabo su propósito de frustrar los planes de Dios. Trata de que los mandamientos de Dios tengan en el mundo menos validez que las leyes humanas. Bueno, hacia eso está conduciéndose este mundo. O sea, va a llegar el momento en que los mandamientos de Dios van a tener menos validez que las leyes de los hombres. Y cuando eso ocurra, cuando las leyes de los hombres se opongan a la santa ley de Dios, tenemos que decir como dijo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sigue diciendo el comentario. El hombre de pecado que pensaba en cambiar tiempos y leyes y que siempre ha oprimido al pueblo de Dios, originará leyes que obligará la observancia del primer día de la semana. Pero el pueblo de Dios debe mantenerse firme del lado del Altísimo, y el Señor actuará en favor de los suyos para mostrar claramente que Él es el Dios de los dioses. Oh, hermanos, gracias al espíritu de profecía, esto es lo que nos da a nosotros valor, ¿verdad? Y tanto la palabra de Dios como el espíritu de profecía, ¿para qué? Para que cuando venga ese tiempo tan difícil, hermanos, nosotros estemos del lado correcto, del lado de Dios, y que podamos decirle, no vamos a recibir la marca de la bestia. Es muy importante que tengamos eso en nuestro subconsciente. ¿Ok? Ahora, hermanos, la imposición del decreto dominical, como ya se los había dicho, es la invalidación de la ley de Dios. Porque, hermanos, basta con que se invalide un solo mandamiento de la ley de Dios para que seamos culpables de todo. Así lo dice Santiago. Vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10. Por eso es importante, hermanos, podemos guardar algunos mandamientos, pero recuerden, no basta con guardar 9, tienen que ser los 10. El Señor exige el 100%.
No el 99,99,99, no, es el 100% para poder estar aprobados por el Señor. Dice Santiago, perdón, dice Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Lo ven? Así lo dijo el apóstol Santiago. ¿Ok? Bien, hermanos. Ahora, ¿de qué otra manera? Porque fíjense bien, nosotros sabemos que a través de leyes civiles es que se va a invalidar la ley de Dios. Pero ahora mi pregunta es, ¿de qué otra manera nosotros invalidamos o de qué otra forma se invalida la ley de Dios? Es también, hermanos, a través de nuestra desobediencia. Porque si yo digo que yo soy cristiano, o sea, si la gente que no cree en la palabra de Dios ven que yo soy cristiano, pero si yo no vivo de acuerdo a lo que yo profeso, yo estoy invalidando la ley de Dios. Recuerden que la ley de Dios no se limita nada más a los 10 mandamientos. La ley de Dios es todo así dice Jehová. Todo lo que Dios dice en su palabra es ley de Dios. Y si yo no vivo de acuerdo a lo que dice la Biblia y de acuerdo a lo que dice el espíritu de profecía, yo estoy invalidando la santa ley de Dios. Por eso, hermanos, vamos a ver algunos ejemplos cómo a través de la desobediencia el pueblo de Dios estaba también invalidando ese pacto que Dios había hecho con su pueblo. Jeremías capítulo 8, versículos del 5 al 9. Jeremías capítulo 8, versículos del 5 al 9. Jeremías capítulo 8, versículos del 5 hasta el 9. Ok, dice, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Qué triste, ¿no? ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Lo ven? O sea, ¿de qué manera también nosotros invalidamos la ley de Dios? A través de la desobediencia. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Hermanos, el pueblo de Israel invalidó el pacto que Dios había hecho con su pueblo, ese antiguo pacto. Por eso que el Señor tuvo que hacer un nuevo pacto. No quiere decir esto de que el antiguo y el nuevo pacto sean diferentes. O sea, es el mismo pacto, pero el Señor tuvo que establecer un nuevo pacto con un pueblo, ¿verdad? Con un remanente escogido por gracia, como lo dice el apóstol Pablo. Bien, otro versículo, Deuteronomio capítulo 31. Vamos a Deuteronomio capítulo 31 para que ustedes vean, hermanos, cómo, de lo que les decía, ¿verdad? El pueblo de Israel invalidó el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 31, vamos a leer los versículos 16, 17 y 20. Deuteronomio capítulo 31, versículos 16, 17 y 20. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres,
Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Versículo 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Versículo 20. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Oh, hermanos, qué triste, ¿no? Qué tristes versículos. ¿Cómo vemos nosotros que el pueblo de Israel fue un pueblo que fue bendecido, que el Señor les dio la tierra que fluye leche y miel, y sin embargo, aunque tenían todo, sin embargo, se fueron tras los dioses ajenos, invalidaron el pacto de Dios? Imagínense ustedes que el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Hicieron lo contrario. Levantaron imágenes en los lugares altos, quemaron incienso, es decir, hicieron todo lo contrario a lo que Dios había establecido en su palabra. Tristemente. Ahora, volviendo, hermanos, a nuestro tiempo, lo que nos espera a nosotros, este decreto dominical. Escuchen esta cita muy importante que les voy a leer, que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 92, y también se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 231 y 232, para los que están anotando. Escuchen bien esta cita, hermanos. ¿Cuándo va a ser establecida la imagen de la bestia? ¿Ok? Escuchen lo que dice la sierva del Señor, lo que Dios le mostró acerca de la imagen de la bestia. Dice ella: el Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes. ¿Cuándo se va a formar? Antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Cuándo es que se va a formar la imagen de la bestia? Antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué importante es que hoy por hoy nosotros nos preparemos, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos en los cuales cada quien, hermanos, va a ser probado, y cada quien va a decir en ese día si es trigo o es cizaña. O sea, va a venir la separación del trigo y la cizaña cuando esto ocurra, cuando sea establecido el decreto dominical. Ahí se va a ver quién es quién. Pero lo más triste de todo esto, mis queridos hermanos, es que cuando esto ocurra, ustedes se imaginan lo doloroso que es que nosotros aquí en esta iglesia, que nos hemos gozado, que nos hemos reunido, que hemos compartido nosotros todos juntos, y que de aquí mismo salgan nuestros peores enemigos, hermanos. Eso es bien triste. Por eso dice Miqueas capítulo 7, versículos 5 y 6, por ahí dice: cuídate de la que duerme a tu lado. Aún hasta de nuestra propia esposa debemos de cuidarnos, o de los esposos también. Hermanos, porque es que la salvación es individual, esto no es por iglesia, esto no es por familia, es por individuos. Cada quien, y el Señor conoce los corazones, la salvación es individual. Pero nosotros anhelamos y deseamos que toda esta iglesia sea salva también. Es lo que todos nosotros anhelamos. Pero eso va a depender, hermanos, de la decisión de cada uno de nosotros. Por eso, como les decía al principio, ante estas dos amenazas que van a caer sobre la humanidad, aquí no va a haber término medio. Aquí cada quien se va a decidir en pro o en contra de la verdad. Pero no va a haber término medio. Aquí no va a haber los que no opinan, no. Todo el mundo va a tomar bien sea un camino o el otro camino.
Bien, voy a leerles otro comentario más, porque son citas muy importantes que yo quiero compartir con ustedes, en este mensaje, ¿verdad? Como lo es la imposición del decreto dominical. Aquí, comentando los versículos 16 y 17 de Apocalipsis capítulo 13, voy a leerles un comentario que se titula «Se repetirá la historia», así como en los tiempos del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Por eso es que es la historia, lo que ocurrió en los tiempos del rey Nabucodonosor es una profecía de lo que va a ocurrir en los tiempos cuando sea establecida la ley dominical. Dice, se repetirá la historia, será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. O sea, ya no es una imagen como en los tiempos de Nabucodonosor, sino es rendirle culto ¿a quién? A un falso día de adoración que representa, o sea, ese es el símbolo del papado. ¿Ok? Dice, el plan de Satanás es que no se tome en cuenta el día instituido por Dios. ¿Cuál es ese día instituido por Dios? El sábado, ¿verdad? Y que fue dado al mundo como un recordativo de la creación. El decreto que ordena el culto de este día, es decir, el día domingo, deberá ser promulgado en todo el mundo. Ya ha sido promulgado en forma limitada. El poder civil está hablando en varios lugares con la voz de un dragón, así como el rey pagano habló a los cautivos hebreos. Pruebas y persecuciones sobrevendrán a todos los que obedezcan la palabra de Dios y se nieguen a rendir culto a este falso día de reposo. ¿Qué va a pasar con aquellos que se nieguen a rendir culto al falso día de reposo? Pruebas y persecuciones le van a venir a aquellos que deseen ser fieles a Dios. Bueno, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y escuchen lo que sigue diciendo. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. ¿Cuál es el último recurso de toda religión falsa? La fuerza. Dice, al principio emplea la atracción, así como el rey de Babilonia probó el poder de la música y la ostentación externa. Si los atractivos inventados por hombres inspirados por Satanás no hacían que los hombres adoraran la imagen, las devoradoras llamas del horno estaban listas para consumirlos. Así será ahora, es decir, pronto. El papado ha ejercido su poder para obligar a los hombres a que le obedezcan y continuará haciéndolo. Necesitamos el mismo espíritu que fue manifestado por los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo. ¿Lo ven? O sea, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Ese mismo espíritu que tuvieron esos 3 jóvenes hebreos, que dijeron, no nos vamos a postrar ante tu imagen, porque tenemos un Dios en los cielos que nos puede librar de tu mano. Y si no nos libra de tu mano, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. O sea, estaban determinados, hermanos, a morir. Pero fíjense, hermanos, que estaban bien determinados, no tuvieron temor esos 3 jóvenes hebreos, a diferencia de Pedro. El apóstol Pedro, hermanos, no cabe duda, aunque la Biblia no lo dice con palabras textuales, pero nosotros podemos entender cuando estudiamos los evangelios que Pedro amaba con toda su fuerza al Señor Jesucristo. Lo amaba con toda su fuerza, con todo su corazón. ¿Y qué fue lo que le dijo cuando el Señor Jesucristo estuvo con ellos en esa santa cena? Todos se van a escandalizar de mí esta noche. ¿Y qué le dijeron ellos? Maestro, yo nunca te voy a dejar. Yo no me voy a escandalizar de ti.
¿Y qué es lo que le dijo Pedro? Maestro, si es necesario voy a ir contigo a la muerte. Oh, hermanos. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor Jesús? Pedro, te digo que antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. O sea, Pedro no se imaginó nunca, o sea, oye, ¿cómo yo negar al maestro? Eso es imposible. Él no lo creyó hasta que vino el momento de la prueba. Hermanos, hoy por hoy nosotros podemos también jurarle al Señor fidelidad, y ojalá que si juramos fidelidad seamos fieles en el momento de la prueba, que no seamos como Pedro. Ojalá que no nos pase eso. Claro, Pedro se arrepintió amargamente. Pedro lloró ahí mismo donde el Señor había orado en el Getsemaní, lloró amargamente. Y ese fue el momento en que Pedro verdaderamente se convirtió. Ahí fue donde se dijo, ¿cómo es posible que yo haya fallado? Tenía razón el Señor. Y miren, hermano, después que lo niega, con esa mirada de amor y de ternura, ve el Señor a Pedro. Te lo dije, Pedro, te lo dije. No fue con mirada de reproche. Y después, cuando él había resucitado, cuando el Señor había resucitado, ¿qué fue lo que le dijo? No le dijo a Pedro, Pedro, me negaste, te lo dije. No, Pedro, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y se lo dijo 3 veces. Y la tercera vez fue cuando Pedro cayó sobre la roca, hermanos. Y eso es lo que hoy por hoy nosotros necesitamos. Esa preparación, porque recuerden que la preparación para no recibir la marca de la bestia no es solamente yéndose al campo, escondiéndose por allá como hay muchos que lo han hecho. No. Hermano, el campo no salva a nadie, pero es una herramienta que el Señor le ha dado a su pueblo remanente. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios pueda tener un lugar donde poder adorar al Señor. Un lugar donde nosotros podamos tener un encuentro con el Señor. Pero el campo no salva a nadie, porque aún los que están en el campo, muchos se van a perder lamentablemente. Tenemos que hacer del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Es el Señor el que nos va a salvar a nosotros. Pero esa salvación es a través de una preparación. Es una experiencia lo que nosotros necesitamos con el Señor. ¿La tenemos? Porque conocemos las Escrituras. Yo creo que todos los que estamos aquí, si ahora mismo hacemos un test, todos pasamos, porque conocemos la palabra de Dios. Pero ¿quién la vive? ¿Quién ha tenido una experiencia con el Señor? Así como la tuvo Abraham, que Abraham conocía la voz de Dios, porque él tenía un acercamiento, una intimidad con el Señor, y es lo que hoy por hoy cada uno de nosotros necesitamos tener. Ahora, ya voy terminando. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Fíjense bien lo que dice, o la exclamación que van a decir la mayoría ante el levantamiento de este monstruo religioso, iglesia y Estado. ¿Qué va a decir la mayoría de las personas que apostaten de la verdad? ¿Cuál va a ser la exclamación? Lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Escuchen bien lo que dice, hermanos. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esa es la exclamación o lo que van a decir la gran mayoría de los que apostaten de la verdad. Aquellos que reciban la marca de la bestia. Pero ahora Juan ve este poder político religioso tan inmenso y tan oponente que dicen, bueno, ¿quién puede luchar contra la bestia y contra la imagen de la bestia? Pero fíjense, hermanos, el Señor le mostró a Juan en Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, un pequeño remanente que no va a doblar sus rodillas ante Baal. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Escuchen bien lo que dice, mis queridos hermanos. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios.
Oh, mis queridos hermanos, hay esperanza para el pueblo de Dios, ¿sí o no? O sea que así como en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hubo hombres que vencieron, y hasta en la época de los reformadores, hombres que vencieron a la bestia y a la imagen y al dragón, también para nosotros hay esperanza de salvación. Fíjense, hermanos, ante todas estas malas noticias, vamos a decirlo así, estas malas noticias que hemos, porque muchos se preocupan, oiga, ¿cómo voy a hacer? ¿Seré yo fiel? ¿Podré yo soportar lo que viene? Esa es una de las preguntas que nos podemos hacer nosotros. Y hay muchos que quizás se apresuran porque dicen, oye, de verdad, ¿quién podrá estar en pie cuando eso venga? Ahora, yo les voy a leer, hermanos, aquí en este libro, y esta es una cita que estoy repitiendo, ya yo la había leído aquí en esta iglesia, pero la vuelvo a repetir porque la iglesia necesita palabras de consuelo. Y esta es la mejor noticia que nosotros podemos recibir. Está aquí en este libro, Mensajes Selectos, tomo 3. Yo les recomiendo que lean este capítulo, el capítulo 55, la página 437 y 438, voy a leer. Dice así, bueno, el título de este capítulo es Lecciones de la experiencia de hacer frente a la crisis de la ley dominical a fines del siglo pasado. Dice así, grandes cosas nos esperan. ¿Qué es lo que nos esperan? Grandes cosas nos esperan. Y queremos llamar al pueblo a sacudir su indiferencia para que se prepare. ¿Cuál es el llamado que está haciendo? A que sacudamos nuestra indiferencia. ¿Para qué? Para prepararnos. No debemos abandonar ahora nuestra confianza, sino que debemos tener una firme seguridad, más firme que nunca antes. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y Él nos ayudará hasta el fin. ¿No son buenas noticias esto? Pero eso no se queda ahí. Escuchen lo que sigue diciendo. Debemos mirar los pilares conmemorativos que nos recuerdan lo que el Señor ha hecho por nosotros para consolarnos y salvarnos de la mano del destructor. ¿Qué es lo que debemos de recordar? Debemos de mirar los pilares conmemorativos. ¿Para qué? O sea, que nos recuerdan lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y así como lo ha hecho en el pasado, también lo va a hacer en el presente. Pero escuchen lo que sigue diciendo. En lo futuro, solo podemos esperar nuevas perplejidades en el conflicto venidero. Pero haríamos bien en mirar el pasado junto con lo futuro. Muy interesante, ¿no? Y decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Como tus días serán tus fuerzas, como lo dice Deuteronomio capítulo 33, versículo 25. Y ahora escuchen esta parte, hermanos, que hasta la subrayé. Muy importante esta parte que dice, la que voy a leer ahora. Dice, la prueba no excederá la fuerza que se nos dará para llevarla. Gloria al Señor. O sea que la prueba que vamos a soportar no excederá la fuerza que se nos dará para llevar esa prueba que nos toca sufrir. Dice aquí, asumamos pues nuestra obra justamente donde la encontramos, sin ninguna palabra de desconsuelo, sabiendo que nada puede venir sin que venga también una fuerza proporcional a las pruebas. ¿No decimos amén por esto? ¿Ah? Dice, nuestra actual paz no debe ser perturbada, y oigan esto es muy importante. Nuestra actual paz no debe ser perturbada por dificultades anticipadas. Y hay personas que han adelantado el tiempo de angustia. Hermanos, nuestra actual paz no debe ser perturbada. ¿Por qué? Por dificultades anticipadas. Porque Dios nunca dejará ni abandonará a un alma que confía en Él. Dios con nosotros es mejor que nuestros temores. Sigue diciendo aquí otro subtítulo muy importante. No pidáis prestados dificultades para una crisis futura.
Muchos apartarán su mirada muy lejos de los deberes actuales, del actual consuelo y de las presentes bendiciones, y pedirán prestado dificultades para la crisis futura. Esto significa fabricar un tiempo de angustia anticipado, y no recibiremos gracia para ninguna de estas pruebas anticipadas. O sea que no debemos, hermanos, adelantar ese tiempo de angustia. Porque dice el profeta Daniel en Daniel capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos aquellos que se hayan escritos en el libro de la vida del Cordero. Dice aquí, cuando lleguen las escenas del penoso conflicto, ya nosotros sabemos, ¿verdad? La gran prueba como lo es la imposición del decreto dominical, ya habremos aprendido la lección de ejercer una santa confianza, una bendita seguridad y colocar nuestras manos en las manos de Cristo y nuestros pies sobre la roca de los siglos para estar seguros contra la tormenta y frente a la tempestad. Debemos esperar en nuestro Señor. Jesús será un refugio siempre presente en todo tiempo de necesidad. Qué buenas noticias nos da este libro a nosotros, ¿verdad? O sea, hermanos, que no nos debemos de preocupar. ¿Por qué? Si nosotros estamos dispuestos a prepararnos, si estamos dispuestos a serle fiel al Señor, no nos debemos de preocupar por ese tiempo que viene. ¿Por qué? Porque el Señor va a dar fuerza adicional para que nosotros pasemos esas pruebas que vienen. Que no debemos tampoco anticipar el tiempo de angustia, porque Dios no va a dar, si nosotros adelantamos ese tiempo de angustia o esas pruebas que nos vienen, el Señor no le va a dar gracia a usted para que las pase, o esa fuerza adicional como dice esta cita, sino se la va a dar en el momento en que se presente, en el momento en que esté estipulado que esto suceda. Pero no quiere decir con esto que nosotros no hagamos preparativos. Y escuchen el llamado que nos está haciendo el Señor en esta mañana. Ya para terminar este versículo, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Este es el llamado que el Señor le está haciendo a su iglesia en esta mañana. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, en el contexto del mensaje a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, ese es el llamado que el Señor está haciendo en esta mañana. Hermanos, Dios nos ama con un amor tan grande que nosotros no lo entendemos, como lo estábamos hablando en la escuela sabática. Es tan grande que dio, por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con brazos extendidos el Señor está dispuesto a recibirte a ti, mi querido hermano. No hay pecado que no pueda ser perdonado. Lo más importante es que nosotros procedamos al arrepentimiento, que estemos dispuestos a hacer un cambio, que estemos dispuestos, hermanos, a hacer una reforma en nuestras vidas. Y esa debe ser nuestra primera prioridad. Las cosas de este mundo no nos deben tomar el tiempo que pertenece a Dios. Más bien nosotros tenemos que poner en primer lugar nuestro culto personal, nuestra preparación y lo demás que quede en un segundo plano. Acuérdense que dice la palabra de Dios: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mis hermanos, vienen tiempos difíciles, pero el Señor dará fuerza adicional a su iglesia para que todos aquellos justos y todos aquellos que estén dispuestos a serle fiel al Señor, pasen por esa prueba, porque Dios dará fuerza adicional para que pasemos esas pruebas. Que el Señor me los bendiga en esta mañana y vamos entonces a terminar. Los que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas para finalizar con una oración.
Oremos. Amantísimo Padre que moras en los cielos, Señor, aquí estamos postrados un grupo de tus hijos en esta casa de oración para suplicarte, Señor, que tú nos des la ayuda que necesitamos para que podamos estar firmes en ese día cuando esta gran prueba se levante contra tu pueblo. Señor, ayúdanos porque somos débiles, somos flacos en cuanto a la fuerza que se necesita, pero solamente en ti es que podemos obtener esa fuerza, ese poder, así como lo tuvieron los 3 jóvenes hebreos que le dijeron no a la bestia y a la imagen de la bestia. Señor, aquí estamos arrodillados, sabemos que vienen tiempos difíciles, tú conoces nuestros corazones, pero si nosotros los que estamos aquí tenemos que pasar por esa gran prueba, te rogamos, Señor, que nos ayudes a prepararnos para que cuando ese tiempo venga estemos de pie y podamos decir junto con los jóvenes hebreos, sepas, oh Rey, que no nos vamos a postrar ante tu imagen y porque tenemos un Dios en los cielos que nos puede librar de tu mano. Y si no nos libra, tampoco nos postraremos ante tu imagen. Que podamos nosotros, Señor, estar determinados a serte fiel aún a costa de nuestra propia vida. Señor, bendice a cada uno de nuestros familiares aquí representados. Bendice a cada uno de nuestros familiares aquí representados, Señor. Y te rogamos, Padre Celestial, que tú bendigas también a todos aquellos que están enfermos. Hay muchas almas enfermas por las cuales hemos estado orando. Y te rogamos que tú pases tu mano sanadora sobre esas almas. También te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada una de nuestras iglesias que pertenecen a este ministerio y también a todas las iglesias de otros ministerios que también están comprometidos con esta verdad presente. Señor, ayúdanos a que juntos podamos formar un solo ejército para que podamos dar al mundo este último mensaje de misericordia, para que el mundo sepa lo que ha de acontecer en estos postreros tiempos, para que el mundo pueda tomar una decisión, si seguir en pos de la bestia o seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus bendiciones, por tener este lugar donde congregarnos, porque todavía tenemos esa libertad religiosa de congregarnos aquí en esta casa de oración y en cualquier lugar de este país. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones. Te pedimos también una bendición por los alimentos y la ofrenda, por los alimentos que hemos de compartir a continuación, Señor, y permite que este sábado sea un sábado lleno de bendiciones para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra y por tus bendiciones, porque todo esto te lo pedimos y te lo rogamos, dándote las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.